la Agencia Provincial de Noticias, que es la agencia oficial del gobierno provincial, y tiene que ver con las jubilaciones, en medio de este contexto de reclamos al gobierno nacional para que no vete, o por lo menos se está pidiendo a los legisladores que rechacen el veto que ya hizo el presidente Javier Milei para que aumenten las jubilaciones a nivel nacional. En contrapartida o en contracara de esa situación, la provincia de La Pampa anunció ayer que paga la jubilación mínima más alta del país, 754, casi 754.000 pesos para una persona jubilada de la provincia de La Pampa, que es una buena noticia en medio de un contexto bastante complicado que están viviendo las familias en la ciudad de Santa Rosa y en la provincia de La Pampa. Vamos a hablar unos minutos con Edgardo Cáceres, que es gerente general del ICC, Instituto de Seguridad Social, ISS, Instituto de Seguridad Social. Edgardo, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Día a toda la audiencia, todo bien por acá. Bueno, gracias por atendernos un ratito, Edgardo. Bueno, nosotros hacíamos una pequeña introducción, pero contanos algunos detalles más de esta noticia que se conoció ayer. La Pampa paga la jubilación mínima más alta del país. Ese dato es correcto, es así. Ese dato es correcto, sí, lo estuvimos relevando a raíz de lo que salió la semana pasada de Córdoba, de que aumentaba la mínima de 380.000 a 700.000 pesos. Entonces estuvimos haciendo un relevamiento en los diferentes organismos previsionales del país y bueno, comparativamente con ANSES también, y es así. No es un capricho, esto surge de hacer un cálculo cada vez que hay una recomposición salarial de los empleados públicos, los empleados de la administración pública. Este mínimo garantizado sale o nace de aplicar el 82% al sueldo mínimo garantizado que fijan las paritarias. De ahí nace, o sea, no es, vuelvo a decir, no es arbitrario, no es un número, sino que tiene un origen y se van dando los aumentos de acuerdo a cómo se vayan dando los aumentos en la masa de sueldo de los empleados públicos. Claro, en la misma proporción, en el mismo porcentaje que aumenta el activo, aumenta el pasivo. Exacto, esa es el aumento, y el aumento que estamos respetando desde siempre, de que está la norma, la 1170. Cada vez que hay un acuerdo paritario, ese incremento se traslada a las jubilaciones. Claro, o sea que este dato de esta jubilación, de estas jubilaciones mínimas, se da únicamente en La Pampa, en todo el país, en las 24 provincias, en la única que se da este dato puntual. De esta manera es la única que se da, ¿no? Claro. De esta manera la movilidad. Esto nace porque fue noticia nacional y en los diferentes medios, porque Córdoba, a partir de que recibió el financiamiento de Nación establecido, o el acuerdo que formalizaron a través de la Corte, que le obligó al gobierno nacional a transferir una parte de los fondos que le deben, ellos decidieron elevar las jubilaciones mínimas. Entonces nosotros empezamos a trabajar también en hacer un comparativo, cómo estábamos nosotros respecto de las 13 provincias que no transfirieron sus regímenes a Nación. Hay 13 provincias como nosotros que mantienen los regímenes previsionales provinciales en cabeza de la provincia, y las otras fueron transferidos en los años 90, ¿no? Claro. Del comparativo de esas 13 provincias, nosotros estaríamos en una mejor posición. Claro. Ese es el número y ese es el trabajo que estuvimos haciendo, y por ende fue lo que publicó el gobierno provincial ayer. Claro, bien. ¿Y la deuda sigue creciendo, la deuda que tiene Nación de manera, o sea, en la parte previsional, digo, mes a mes o día a día? Tenía el dato, por lo menos teníamos el dato hasta hace muy poquito, que de los 402.000 millones que nos debe la provincia, la Nación a la provincia, 320.000 millones es de sistema previsional. ¿Ese dato es correcto? Ese dato es cierto.
estamos alrededor de la deuda, que lo que se va incrementando mes a mes ronda está cercana a los anticipos que debería hacer el gobierno nacional a la provincia. De los 5.000 millones sería lo que te deberían transferir mes a mes. Eso es lo que el gobierno nacional no está cumpliendo y por ende la deuda se sigue incrementando. Esto no es un capricho, no es un acuerdo entre partes, siempre recalco lo mismo. Esto nace de la ley 27260, donde se estableció el financiamiento de los regímenes provinciales de las provincias que no transfirieron sus regímenes a Nación, para ponernos en un pie de igualdad con la que sí lo transfirieron y que ANSES paga el total, financia el total de esas jubilaciones en esa provincia. Para ponernos en un pie de igualdad, se estableció en esa ley cómo debería ser el financiamiento a las provincias que se quedaron con los regímenes. Claro. Es para transferir de la masa de fondos del gobierno nacional a las provincias. Y ahí se establece el mecanismo y el medio. Y establece que del último déficit calculado se debe transferir la 12ª parte mes a mes, de modo de ir cancelando ese déficit que va a generar por ese ejercicio el sistema, y lo debería ir transfiriendo al gobierno provincial. El último déficit que nosotros hemos calculado es de 2020, la deuda que estamos nosotros siempre informando es lo que correspondería a una 12ª parte de ese último déficit calculado de 2020, traído a valores de hoy. Esa es la información que damos, por eso decimos que es una información cierta, nace de datos ciertos. Y está difícil para que largue un mango la Nación a la provincia por deuda, digo, porque esto se va a seguir incrementando. Desde el gobierno provincial o a través del instituto están mirando todos los días a ver si entra algo de plata de Nación. ¿Están en esa situación también? En realidad el convenio siempre, nosotros manejamos la información, manejamos los números, determinamos la deuda y nos ponemos de acuerdo con ANSES, pero en realidad los que firman los convenios son el gobierno provincial con el gobierno nacional. Claro. Entonces nosotros nosotros conocemos todos los números, todo el detalle, pero la negociación la llevan a cargo tanto el gobernador o el ministro de Hacienda con el director ejecutivo de ANSES o con el ministro de Economía de la Nación. Entonces nosotros en esa negociación no estamos día a día. El que hace los reclamos pertinentes va a ser siempre acá en la provincia el ministro de Hacienda o el gobernador en cada uno de los ámbitos que tenga o que pueda hacerlo. Claro. Respecto de la deuda, también tenemos que tener presente que ya ha salido en los diarios que está hay una demanda. La demanda presentada, claro. Y de hecho no hace unos meses, cuando también se conoció que la Corte llamó a Córdoba para que se pusiese de acuerdo con Nación, también se volvió a reiterar el pedido de que nos convoquen para ese acuerdo, para que podamos ver de qué manera la Nación va ingresando, aunque sea una parte de la deuda que tenga, aunque sea mes a mes. Bien. Esos anticipos que debería ingresar todos los meses, que es muy importante para la provincia. Bien, porque sería plata que dejaría de usar. Sí, y fresca también, porque es necesario. Para asignarlas a otros fines, ¿no? Claro, sí, y sobre todo plata fresca que entra a la provincia. Estamos hablando con Edgardo Cáceres, que es el gerente general del Instituto de Seguridad Social. Y te traslado, Edgardo, una pregunta de un oyente, de una persona que está escuchando y nos consulta. ¿El instituto va a volver a dar créditos? Bueno, dentro de todas las complicaciones que tenemos que los recursos los vamos a... en realidad tenemos un crédito que es de 100.000 pesos que en este momento no sabemos que no es significativo. Claro. Pero la verdad los recursos están abocados a atender los pagos de prestaciones en este momento. Por ahora no tenemos ninguna disposición o no sabemos no está dispuesto de que podamos aumentar el monto
de estos préstamos. Claro. Y por supuesto que si no lo podés contestar no hay ningún problema, pero pregunto, en un contexto de esto que estamos viviendo con el gobierno nacional y el gobierno provincial, ¿hasta dónde puede aguantar la caja de previsión con esta deuda que no llega a pagarse por parte de Nación? En realidad no es que lo pueda contestar o no, o sea, el que lo debería contestar va a ser el ministro de Hacienda, porque hasta ahora, todo esto que estaba presupuestado en su momento, que lo cubriese a través del financiamiento del gobierno nacional, hoy lo cubre el gobierno de la provincia. Así que esa respuesta por ahí es más, esa pregunta es más para el ministro de Hacienda, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que tenemos, lo que dijo el gobernador esta semana, la semana pasada, en cuanto el sistema provincial se va a sostener y se va a mantener en la provincia. Claro. Así que no habría, los jubilados nuestros no tendrían por qué preocuparse. Uh-huh. Y hay una, digamos, la provincia vivió otra experiencia más o menos parecida a esta de no recibir fondos previsionales en algún otro momento de la vida institucional democrática que tiene la provincia. Digo porque se habla mucho de lo que ha pasado con Macri en algún momento, que no derivaba fondos para viviendas, por ejemplo, pero en este caso este gobierno nacional se ha empecinado con derivar crueldad a un sector muy, pero muy vulnerable, que son los jubilados y jubiladas. Vemos todos los miércoles cómo les pegan, cómo los ningunean, y aparte veta una ley para aumentar el sueldo. ¿Se vivió otra experiencia parecida en La Pampa con un gobierno nacional que directamente ningunea a este sector? En realidad nosotros esta ley, la 27260 que mencionaba, es de 2016. A partir de que nació esta norma o este sistema nuevo de financiamiento, porque antes era un financiamiento por déficit. Y la verdad, nosotros hasta es por las edades de los sistemas jubilatorios, empezás en déficit cuando empezás a tener una proporción de activos que no alcanzan a sostener a nuestros jubilados. Eso a nosotros nos empezó a pasar después de los 2000. Pero a partir de 2016 que nace esta norma, la 27260, hasta hoy pasó el gobierno de Macri en primera instancia, Alberto después, nunca nos había sucedido de que dejaran de depositar todos los meses los anticipos por lo que te decía, que están definidos en esta norma. Esto se dio a partir del 1 de enero de 2024, cuando dejaron de venir estos fondos. Por eso, es la primera vez que pasa esto. Es la primera vez que pasa, sí. Claro, bien, por eso queríamos tener ese dato históricamente cuándo le pasó a La Pampa semejante cosa. Sí. Bien. Sí, la primera vez. Perfecto. Edgardo, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, por favor, que tengan buen día a la audiencia. Edgardo Cáceres es el gerente general del Instituto de Seguridad Social. Es la primera vez que le pasa a la provincia de La Pampa pasar por esta situación de que un gobierno nacional no derive fondos para el sistema previsional, aunque dijo que el jubilado se tiene que quedar tranquilo porque ese déficit hoy lo está cubriendo la provincia de La Pampa. Las 8:58.